Muchas gracias, Alejandro. Como dicen, con una introducción así, la madre de uno está orgullosa y el padre de uno piensa que están mintiendo. Pero muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy me gustaría platicarles de IGNIA, que es un fondo de inversión que fundamos hace 4 años. Michael Chu, mi socio, y un servidor. Es un fondo de impacto social de capital emprendedor con $102 millones de compromisos y está enfocado en invertir en pymes que atiendan sectores populares, en varios sectores, ya sea en salud, vivienda, telecomunicaciones, agua, agricultura, etcétera, etcétera. Y estamos enfocados justamente en la base de la pirámide. Ahora, antes de explicar un poco lo que hacemos, a mí me gustaría contarles o repasar un poco lo que es la base de la pirámide, porque sentados aquí desde el Westin en Santa Fe, a veces tenemos la base de la pirámide un poco lejos y yo me he encontrado que a veces se requiere un poco de repasar ese tema, ¿no? Entonces, principalmente nos enfocamos en los sectores C y D, que son aproximadamente el 70% de la población en México, y es un mercado de aproximadamente $130 billones. Entonces, es un mercado enorme. Y vamos a ver un poco cuáles son las características de este segmento, ¿no? Bueno, pues el segmento D, que es típicamente ganan aproximadamente menos de $3,000 al año por persona. En promedio viven aproximadamente 4 personas por vivienda. La mitad más o menos tienen coche y la mitad más o menos tienen computadora y solo aproximadamente el 15% tienen preparatoria. Bueno, estos son el 18% de la población. Luego tenemos el segmento D, que en promedio ganan aproximadamente $1,000 al año por persona y bueno, ya la probabilidad de tener un coche baja significativamente, aproximadamente 25%, 15% de ellos tienen computadora y aproximadamente el 28% de sus ingresos lo dedican a alimentos y solo el 11% tienen preparatoria. El segmento D, y ellos son el 37%, 36% de la población. El segmento D, que es un segmento un poco más bajo, que ya es aproximadamente el 18% de la población, ya son ingresos anuales de aproximadamente $500. Y bueno, en un caso como ya la probabilidad de tener computadoras es nada más del 3%, ¿no? Bueno, el segmento al cual no atendemos es el segmento E, que es aproximadamente el 7% de la población, porque ya son segmentos que es muy difícil tener soluciones comerciales en ese segmento. Este grupo es el 70% de la población y ese es justamente lo que denominamos como la base de la pirámide. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es producir altos retornos financieros y vamos a recorrer un poco cómo es posible y cómo se ha demostrado que es posible tener retornos financieros altos y negocios escalables en la base de la pirámide. También estamos tomando muchas de las lecciones que hemos tenido en las microfinanzas para justamente este tipo de actividades. Además, estamos empoderando a emprendedores para atender la base de la pirámide y fomentar el desarrollo de las pymes, que creemos que es un tema fundamental, ¿no? Ahora, si somos un fondo de inversión que atendemos estos segmentos, pues muchos de ustedes dirán, pues ¿cuál es la diferencia entre ustedes y cualquier fondo de capital normal, ¿no? Un fondo de capital emprendedor, un fondo de capital privado, ¿no? Y bueno, en efecto, en este tipo de fondos, los retornos financieros es una definición de éxito. Y para un fondo tradicional de private equity o venture capital, ese retorno financiero es una condición necesaria. Y también es una condición suficiente. Para IGNIA, el retorno financiero es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para nosotros tiene que haber algún tipo de impacto social. Y por ello nos posicionamos justamente en la intersección entre capital emprendedor y inversiones con alto impacto. Y eso es justamente lo que buscamos, tener alto impacto con nuestras inversiones y al mismo tiempo generar rentabilidad.
Ahora, muchos de ustedes seguramente dicen, oye, pero con las cifras que vimos, ¿realmente es posible tener retornos financieros? Y bueno, déjenme les comparto algunas cifras a nivel mundial. La economía de la base de la pirámide a nivel mundial es una economía de aproximadamente 2.3 trillones de dólares y se espera que en los próximos años, y este fue un estudio que hizo Boston Consulting Group hace un par de años, se espera que esté creciendo una tasa de aproximadamente el 8%, o sea, mucho más rápido que la economía para llegar a ser para el 2015 una economía de 4 trillones de dólares. También estamos atendiendo justamente en la gráfica a la derecha, la columna hasta la derecha, ese segmento entre 2 y 8 dólares al día. Y ahí, como pueden ver, hay todavía aproximadamente el 30% de su ingreso que es todavía discrecional. Y ahí da posibilidades de generar nuevas oportunidades de negocio. Además, Latinoamérica tiene una característica muy interesante y es evidentemente la región en donde estamos enfocados. Si ven, Latinoamérica tiene el porcentaje más alto de personas justamente en ese segmento, entre 2 y 8 dólares, mucho más alto que China o la India o África o Rusia, por ejemplo. Entonces, ahí hay una gran oportunidad porque, a pesar de ser la base de la pirámide, es una base de la pirámide con un mayor poder adquisitivo. Y este poder adquisitivo, por ejemplo, nos dice que, como les decía, es una economía de aproximadamente 130 billones. Bueno, pues el mercado de alimentos simplemente para la base de la pirámide es un mercado de aproximadamente 40 billones de dólares. O educación es un mercado de 6 billones de dólares, o telecomunicación es un mercado de 4 billones de dólares. Es un mercado sumamente grande, pero está muy mal atendido. Y justamente esa fue la razón por la cual nació Ignea, con la intención de desarrollar productos y servicios, empresas que llevaran productos y servicios de calidad a la base de la pirámide. Y con la premisa que creemos que al hacer eso podemos mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, esto no es diferente de lo que ha pasado en la Bolsa Mexicana de Valores. A veces pensamos que, una vez más, la base de la pirámide, cómo se puede hacer negocio ahí. Y pues resulta que una buena cantidad de las empresas que todos conocemos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen una gran parte de su negocio en la base de la pirámide. Empresas como FEMSA, por ejemplo, o Telcel, más del 50% de sus ingresos están en la base de la pirámide. No se diga Bimbo, por ejemplo, o Geo, que más del 60 hasta el 75% de sus ingresos están en la base de la pirámide, y otros casos conocidos como Electra o Compartamos o FAMSA, donde más del 75% de sus ingresos. Entonces, una muy buena parte del índice de la bolsa está justamente en la base de la pirámide. Y bueno, ¿cuáles son algunos casos de éxito? Bueno, claramente un caso de éxito que muchos de ustedes conocen es el caso de Compartamos, y es un caso en el cual fue muy innovador en su momento. En el 99 se levantaron 6 millones de dólares para desarrollar este proyecto. Muy difícil levantar esos 6 millones de dólares, pero con el éxito eventualmente se convirtieron en un valor de 1.5 billones. Esto fue una inversión de 250 veces o una tira anual del 112%. Es difícil encontrar una rentabilidad tan buena como esa en una inversión. Estas son las cosas que son posibles en la base de la pirámide, pero además llevando productos y servicios de calidad que las personas no tienen acceso. Otro caso que ustedes conocen es el caso de Electra. El crecimiento que ha tenido Electra en los últimos años es increíble, ¿no? Y por lo tanto también su rentabilidad. Y otro caso que no se conoce tanto, pero creo que es significativo, es el caso de farmacias similares. El último dato que tenemos, gracias al caso que se escribió en Harvard sobre farmacias similares, fue que en el 2008 tenían 800 millones de dólares en ingresos y utilidad neta aproximadamente 130 millones de dólares, ¿no? Claramente un modelo de negocio totalmente enfocado a este segmento de la población. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en Ignea? Bueno, pues veamos cuáles son las realidades que existen en la base de la pirámide. Por ejemplo, en el sector salud. Bueno, pues las mujeres y niños son grupos muy vulnerables. Un ejemplo es que aproximadamente un cuarto de millón de mujeres al año tienen cáncer cervicouterino y el 80% de los casos son prevenibles.
La situación, la realidad es que el 45% de la población no tiene seguro social, el sistema público no está diseñado para primer contacto, hay poca cultura de prevención y los proveedores de servicio no están incentivados a dar esa prevención. Bueno, aquí hay una oportunidad de proveer un servicio y ahí, por ejemplo, tenemos una inversión que se llama Primedic, que es una membresía de uso ilimitado, es un programa de medicina preventiva. Hoy tenemos 8 clínicas con un muy buen sistema de información para generar esa prevención y convenios con empresas. Otro ejemplo es el caso del celular que todos utilizamos y en la base de la pirámide hoy se ha vuelto una herramienta básica de trabajo para la mayoría de la gente. Hoy en México hay aproximadamente 80 millones de celulares, pero hay la necesidad de servicios más allá de voz, también de datos, y es muy limitado ese servicio. El 80% de la población o de los que tienen celular lo consumen con prepago, la mayoría no tienen historial de crédito, tienen un altísimo costo por minuto y es un servicio prácticamente limitado a voz, ¿no? Entonces aquí hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad de darles un servicio de pospago, de contrato, con la posibilidad de que puedan tener un teléfono inteligente y por lo tanto el acceso a datos y con eso el acceso al mundo y a información, entendiendo que hay el hecho de que no tienen historial de crédito. Pero invertimos en una empresa que justamente se está metiendo con este reto que se llama Finestrella, justamente para poderle dar por primera vez ese acceso a personas que de otra forma no podrían tener ese acceso. Ahora, otro caso es el caso de la vivienda en las zonas rurales, ¿no? Evidentemente, el bono demográfico que tenemos en México ha hecho que mucha gente demande tener una vivienda y hoy aproximadamente 350,000 familias al año tienen que construir su propia vivienda y no hay crédito para ellos, para poder construir esa vivienda. ¿Qué es lo que pasa en promedio? Se tardan aproximadamente 5 años en construir su vivienda, muy altos costos materiales, en promedio les cuesta aproximadamente 40% más de lo que nos costaría a cualquiera de nosotros y evidentemente tienen que trasladar el material y muy mala calidad de la vivienda. Bueno, aquí hay una oportunidad para que la gente pueda tener un acceso a una vivienda digna y evidentemente una oportunidad de negocio. Invertimos en una empresa que se llama Mexby, en promedio tienen vivienda en 3 meses a costos de mercado, con alta calidad y tienen acceso a un crédito. Por primera vez, una persona que vive en zonas rurales puede tener acceso a un crédito para construir su vivienda en su terreno y evidentemente mejorando de manera significativa su calidad de vida. Ahora, esto es justamente la aventura en la que entramos hace 4 años y sin duda no es fácil lo que estamos tratando de hacer. Hemos tenido nuestros descalabros. Por ejemplo, en el sector de la agroindustria, fuimos exitosos en abrir el mercado para pequeños productores, para el mercado exportador, pero hemos tenido muchos problemas para adaptar estos productores, estos pequeños productores, para atender justamente esas necesidades. Ahora, seguramente pues, muchos de ustedes están diciendo, pues Álvaro está loco, ¿no?, lo que está tratando de hacer. Y bueno, a lo mejor, pero yo creo que aquí lo que buscamos es innovar, ¿no? Creo que tenemos que innovar, tenemos que crear nuevas formas de hacer las cosas, creo que tenemos que crear puentes entre el mercado de capitales y el sector de bajos recursos. Difícilmente vamos a generar un país próspero si la base de la pirámide también no viene en esa prosperidad. Y ya probamos que sí se puede. Ya probamos, por ejemplo, con Compartamos, donde cuando levantamos $6 millones en el 99, la gente pensaba que estábamos locos, que iba a ser un negocio basado en darle crédito a señoras en la Sierra de Chiapas. Pensaron que estábamos locos. Tuve la fortuna de ser parte del equipo que fundamos Banco Azteca y cuando lo hicimos muchos pensaban que estábamos locos y hoy, gracias a Banco Azteca, hay 5 millones de personas que tienen por primera vez una cuenta de ahorro. Muchos seguramente han pensado que en farmacias similares también son insensatos, ¿no? Pero déjenme terminar con una cita de Bernard Shaw que para mí es muy relevante y que dice:
Las personas sensatas se adaptan a su realidad y su entorno. Las insensatas persisten en adaptar su realidad y entorno. Por lo tanto, todo progreso depende de personas insensatas. Entonces, yo aquí es una invitación para que hagamos cosas que a lo mejor a 30,000 pies de altura puedan parecer insensatas. Es innovar, implica riesgo, implica descalabros, pero también implica la posibilidad de generar negocios rentables y que integran a las personas de bajos recursos a nuestra economía y que les lleven productos y servicios de calidad. Pues nada, simplemente me queda agradecerles, agradecer a su atención y a Alejandro por su invitación, a los patrocinadores y bueno, no sé si Alejandro si haya preguntas para… ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Yo no alcanzo a ver. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias por la presentación. Quería preguntar, ¿cuál es la media de retorno que se encuentra en este tipo de proyectos sociales? Y en IGNEA particularmente, ¿qué retornos buscan para aceptar una inversión? Sí. Bueno, nuestro umbral para hacer una inversión tiene que ser 25% anual y creemos que esto es posible por las razones descritas y además porque en la base de la pirámide hay dos situaciones. Una es la alternativa, es sumamente cara, como lo vimos por ejemplo en el caso de la vivienda, y eso te da la posibilidad de buenos márgenes, y segundo te da la posibilidad de escala, y esas dos cuestiones te dan la posibilidad de una alta rentabilidad. Ahora, nosotros vemos la rentabilidad como un medio para un fin y esto es muy relevante porque sin duda si estamos tratando de atender la falta de acceso a servicios de salud, por ejemplo en la base de la pirámide, no lo vamos a hacer solos, no lo vamos a hacer con una sola empresa. Las empresas nacen, crecen, maduran y mueren, ¿no? Pero las industrias no, las industrias perduran en el tiempo. Y lo que buscamos es hacer efectos de demostración. Y con esos efectos de demostración, más emprendedores quieran entrar al sector y con eso crear una industria y por lo tanto competencia y por lo tanto eficiencias y mejor calidad del producto. Y de esa forma podemos atender ese reto que es la falta de acceso a servicios de salud de calidad o muchas otras industrias. Entonces, para nosotros la rentabilidad es muy importante justamente para esos efectos de demostración y creemos que son posibles. Muchas gracias.